Creí y soñaba mucho en que los medios masivos de comunicación podrían contribuir a tener una mejor calidad de vida en nuestra sociedad. En mi infancia en Cuatro Ciénegas no conocía los medios de comunicación hasta que llego a un viaje que hicimos a la ciudad de Monterrey con mis padres, me doy cuenta de ello. Y quizá cuando comienzo a ver en preparatoria la participación que tenían los grandes periodistas, las noticias que veía, que siempre me declaré fanático prácticamente de la información que se nos transmitía a través de los medios de comunicación. Yo pensaba que el día que todo el mundo tuviéramos una televisión, el día que todo el mundo tuviéramos la oportunidad de acceder a los contenidos, a la información, este país sería mucho mejor. Nunca pensé yo tampoco entonces que no solamente basta con tener el medio, sino también analizar la información que se está transmitiendo a través del medio. Me decepciona profundamente de pronto comenzar a ver que sí tenemos noticieros de televisión, que una buena parte de la información que se nos transmite a través de los medios de comunicación es información, son noticieros de televisión. Pero sin embargo, lamentablemente el encuadre en el que están presentándonos la información muchas veces no cumple con los objetivos que quizá nos podrían servir a nosotros para convertirnos en una mejor sociedad. Es decir, yo en aquellos años, en los años de preparatoria, y cuando decidí ser estudiante de comunicación, no pensaba todavía yo en lo superficial que era mi mirada, una mirada muy por encima, y me decía todavía, alegaba con muchos compañeros, les decía, para mí la información que se está presentando en México es así. ¿Y por qué lo dices, Francisco? Pues lo digo porque lo dijo Jacobo Zabludovsky. Lo digo porque lo dijo el periódico El Norte. Lo digo porque lo dijo el periódico… Espérame, estoy solamente analizando, solamente vertiendo la información que los medios de comunicación nos han estado dando. Y la verdad es que buena parte de la sociedad mexicana, de acuerdo con las encuestas que se han aplicado, confía fuertemente, tiene una confianza pero férrea de veras en lo que son los medios masivos de comunicación. Pero ojo con esto, creo que nosotros los profesionales del campo tenemos que analizarlo. Es nuestro deber como estudiantes de la ciencia de la comunicación o de la comunicación social, analizar el papel que realmente están cumpliendo los medios masivos de comunicación. No podemos quedarnos nosotros con la misma impresión que la mayoría de las personas están viendo. Creo que nos corresponde a nosotros, los comunicadores, adentrarnos un poquito más, ir más allá de lo que se está manejando, bajo qué encuadre se está presentando la información. Esto juega un papel decisivo, un papel muy relevante. Recientemente tuvimos el proceso electoral en nuestro país y cuando se trata de un proceso electoral federal como el que vivimos en 2012, me parece que es muy lamentable que todavía no tengamos ese análisis a profundidad. Realizamos una entrevista entre las personas público de la ciudad de Monterrey y les preguntamos, ¿cómo fue la información que te proporcionaron los medios con relación a la campaña electoral? La calificación fue bastante alta, muy buena. Pero sin embargo, si analizamos la información que nos proporcionaron a nosotros, los mexicanos, nos vamos a dar cuenta que la primera semana Joaquín López Dóriga no manejó absolutamente ninguna noticia relacionada con el proceso electoral. Absolutamente ninguna noticia. La primera semana el señor López Dóriga, que encabeza el primer noticiero, el noticiero de mayor rating en el país, prácticamente estuvo hablando del tren que le llaman La Bestia. Me parece una noticia muy relevante. Me parece muy importante todo ello. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es que se minimice la información, es decir, jamás la pusieron en la agenda informativa esta información, este contenido. Jamás apareció la información para que el público
tuviera acceso a la información de quiénes eran los candidatos. Era el primer día. Y el primer día sintonizo el noticiero de televisión esperando que se me proporcionara información para tomar una decisión. Y los medios no lo hicieron. Sin embargo, la mayoría de las personas estuvieron al pendiente o estuvieron escuchando o viendo el noticiero de televisión, opinaban lo contrario a mi percepción. Nosotros estuvimos midiendo la información que nos dieron. Día tras día estuvimos en el Centro de Investigación de la Comunicación, lugar donde tienen abiertas las puertas todos ustedes, grabando la información que se nos proporcionaba a través de la televisión. Todos los días estuvimos monitoreando los periódicos, todos los días estuvimos trabajando en el análisis de los medios de comunicación. Y al final dije, vamos a ver qué es lo que piensan las personas, y las personas pensaron eso. 7 minutos de información en promedio nos proporcionaron las televisoras sobre el proceso electoral del año 2006. 1 minuto y 35 segundos nos proporcionaron en el año 2012. Mucho menos la información. La mayoría de los contenidos que se nos presentaron se ofrecieron en segmentos secundarios, es decir, no se presentó la información en las páginas o en las secciones principales. Yo esperaría que una información tan trascendental, en donde se jugaba prácticamente el futuro de nuestro país, tuviera acceso en los medios de comunicación en el primer segmento. Esperaría también escuchar las propuestas de los candidatos. Yo la verdad estoy muy decepcionado de escuchar que se están peleando un candidato contra otro, que se están criticando, que se habla de una edecán, que se habla… No, eso no me interesa. Yo como ciudadano mexicano esperaría que se me proporcionaran los planes de trabajo que van a ofrecer cada uno, y no solamente el plan de trabajo, sino que también se me estuviera ofreciendo la viabilidad, cómo se va a hacer aquello. No presentarlo solamente de una manera tan superficial. ¿Qué pasa con esto? Que ese es el contenido de la información que se nos está proporcionando. Y eso es justo también lo que tenemos que combatir nosotros. Tenemos que ir a ofrecer a la ciudadanía lo que la ciudadanía esperaría de los medios masivos de comunicación. Hablar con responsabilidad social que nos corresponde a nosotros. No caer en el mercantilismo. Mientras que Joaquín López Dóriga se la pasaba hablando de la bestia y se la pasaba hablando de otros temas, otro canal de televisión nos ofrecía en primera instancia todos los días una encuesta. Una encuesta que jamás varió, independientemente de la situación que se presentara, independientemente de la situación que existiera, nunca, jamás varió. El candidato que iba en primer lugar en las encuestas se mantuvo arriba, en una posición privilegiada durante toda la campaña prácticamente. Y se presentaron situaciones como Yo Soy 132, se presentaron otras situaciones en las que se criticó fuertemente la participación del candidato tricolor, aún así nunca cambió. Nos mantuvieron a nosotros una información que se presentaba de manera firme, pareja, sí, de 2 candidatos. El candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato de la derecha, Josefina Vázquez Mota. Así juntos, casi venían. Entonces de pronto uno subía y otro rebasaba y se alcanzaban. Y el noticiero de televisión enfocaba su atención prácticamente en el segundo lugar. Esta noche, Josefina Vázquez Mota rebasó a Andrés Manuel López Obrador. Y al día siguiente te decía, hay un empate técnico entre estos 2 candidatos. Y al día siguiente te decía, ya está arriba el otro. Todo se lo llevaron. ¿Cómo puedo explicar yo esto? Tratando de entender la información esta, pues claro, como investigador nos ponemos a leer qué experiencias se habían presentado anteriormente relacionadas con este tema. Y encuentro que hay una teoría que se había aplicado en los Estados Unidos de Norteamérica ya por los años 80 que le llaman el bandwagon, y que se utilizó en las pasadas elecciones federales también en Alemania, en donde
justo se está hablando de lo mismo, se está participando de la misma manera. Así tal cual ocurrió ahora en el proceso electoral actual, pues también se nos presenta a nosotros el mismo tipo de información. En Alemania ocurrió igual. Todos los días se daban resultados, todos los días se presentaba información y el candidato que resulta triunfador jamás cambió su posición. Esto invita desde el punto de vista de la investigación a que muchas de las personas que son sobre todo indecisos, a que se sumen, a que suban a ese vagón del triunfo, a ese vagón del ganador. Fíjense nada más, estamos viendo nosotros que entonces los medios masivos de comunicación realmente están participando demasiado, están conociendo mucho y nos conocen y están estudiando y están aplicando la investigación. Y a pesar de ese papel tan importante que cumplen los medios dentro de la sociedad, yo me pregunto por qué existen pocos recursos para la investigación dentro del ámbito federal y dentro del ámbito institucional. La nuestra, la de comunicación, quizá es de las, no quiero decir menos atendidas, pero sí es de las que menos apoyos económicos reciben. Yo sufro enormidades realmente para tener fondos económicos. Sufro mucho, batallo mucho, me desvelo mucho trabajando y haciendo proyectos. Me desvelo mucho porque tengo alumnos que están conmigo estudiando la maestría y tengo que tener recursos para poderles apoyar en sus pagos de sus colegiaturas. Entonces, claro que tenemos que estar trabajando nosotros haciendo investigación. Y hemos encontrado que finalmente hay algún nicho por ahí que las autoridades federales se interesan mucho por él y tiene que ver con la cultura y la legalidad, por ejemplo. Hemos visto cómo presentan los medios masivos de comunicación la corrupción en México a través de esa línea de investigación. Y ahora mismo estoy trabajando mucho también en lo que son los derechos humanos y los medios masivos de comunicación. ¿Cómo están proporcionando, cómo están respetando los medios? Sin embargo, recibimos poco apoyo económico. Y esto requiere de una semilla que germine, que finalmente encuentre personas que están comprometidas con un cambio verdadero, que venga a presentar una mejor opción, una mejor calidad de vida a nuestra sociedad. El problema también radica en nosotros. En muchas ocasiones me encuentro con que no estamos comprometidos con la investigación, no nos gusta leer, no nos gusta explorar. Por ahí me decía uno de mis hijos pequeño, cuando estaba pequeño él, me decía, oye papá, ¿y tú en qué trabajas? Le decía, soy investigador. Dijo, no es cierto papá, no puede ser. ¿Por qué? Porque los investigadores utilizan lentes muy gruesos, el pelo todo desaliñado y también andan siempre muy perdidos. Y tú eres muy fanático de los Rayados de Monterrey. Un investigador nunca lo haría. Le dije, no, no es cierto. Mira, la investigación, y más en el campo de nosotros, se lo digo a todos ustedes, es apasionante, es muy bonito, es muy interesante porque todos los días nos encontramos con nuevas situaciones que se nos están presentando. No somos aburridos, nos divertimos mucho. Yo me divierto mucho viendo la información que se nos está presentando. Hay temas muy variados, muchos trabajos en los cuales podemos estar trabajando nosotros. Yo les pregunto, ¿qué acaso no tenemos nosotros actitudes que se nos han presentado, que se nos han creado y que las tenemos en la cabeza? Aquí tenemos a un señor, quizá ustedes lo conocen. Aquí tenemos a otra persona, tal vez también lo conocen. Y a otra persona más que también ustedes quizá lo conocen, lo han identificado. Y cómo no, si ya ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República y ya se apresta por una nueva oportunidad. No solamente los conocemos nosotros como personas, como individuos, sino prácticamente también nos hemos dado una idea de cómo son. Casi adivinamos. Este cuidado con el último señor es un peligro para México. Así nos dijeron. Y muchas personas con las que platicamos nosotros
Y cuando hacíamos las entrevistas le decíamos, ¿qué piensas de Andrés Manuel López Obrador? Y todos me decían, oh, bueno, una gran cantidad de personas. No, ojalá no gane. Cuidado donde triunfe López Obrador. ¿Por qué? ¿Es un peligro para México? ¿O qué no viste la parodia? ¿A poco no viste la parodia? Así era el López Obrador. La gente se va construyendo porque los medios te van enmarcando los personajes. Entonces, ¿cómo están enmarcando las situaciones de nuestra vida aquí? Y nosotros vamos conformando una visión. Decían unas personas cuando finalmente dan los resultados y no resulta ganador Andrés Manuel López Obrador. Uf, qué bueno que no ganó López Obrador. O sea, ¿por qué? Pues, malísimo persona, imagínate. Es malo él. O sea, nunca hablamos con él, nunca le conocimos, nunca, no sé, ¿sí? Entonces, claro, eso es lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Esa es la visión que nos van creando a nosotros. Y esto es también lo que encontramos nosotros. Aquí les decía la información cuando les preguntamos, ¿qué piensan? 8.7% nos dijeron que era muy bueno. El colmo fue, se los voy a comentar aquí muy en confianza, esperando que nunca salga de aquí. Dijimos, ¿cuáles fueron los medios que menos información nos dieron sobre el punto este? Y fue uno, no lo voy a decir, pero dio muy poquita información, un promedio de 20 segundos por día. Eran 4 candidatos, ¿qué se puede decir en 5 segundos por cada candidato? Nada, realmente. No se puede decir nada. Cuando a la gente le preguntamos, ¿cómo califica a los conductores de los noticieros de la televisión? Ya calificaron, y a mí inmediatamente me llama la atención, digo, caray, al que mejor calificaron fue justo al conductor que menos tiempo dio en su espacio de noticias. Así fue. Esto lo podemos explicar. Desde los estudios culturales, por ahí podemos hacer una interpretación muy interesante relacionado con la percepción que la gente, o con la lectura que las personas van haciendo de los contenidos mediáticos. Eso lo podemos ver por ahí. Y eso es también lo que tenemos que estar trabajando. ¿Cómo reciben? ¿Cómo analizan? ¿Cómo son asumida la información que se les presenta? Yo quisiera platicarles a ustedes así rápidamente 3 experiencias que hemos venido trabajando y que me parece que aquí podemos compartir un poquito. Si les parece bien, trataré de hablar rápidamente de la nueva ley de radio y televisión. Quiero hablar también de la ley de cinematografía y por último, algo que venimos trabajando, que se los he comentado, lo que es los derechos humanos y medios de comunicación para los niños. Todos esos temas me parece que a mí en lo personal me gustan y creo que puedo invitarles a presentar lo que tenemos por ahí. Miren, en materia de radio y televisión, tenemos nosotros una ley que data de 1960. Si ustedes comienzan a hacer el enmarque en el que se está generando esta ley, ¿sí? ¿Cómo está marcada la ley? ¿A qué privilegia? ¿Qué tipo de cosas privilegia? Se los digo rápidamente, privilegia solamente las cuestiones técnicas. Prácticamente no se mete en cuestiones relacionadas con los contenidos. No se está manejando con los contenidos. Y creo que si vamos a hacer una nueva ley, lo menos que podemos hacer o lo menos que pueden hacer nuestros legisladores y nosotros como académicos del campo es tratar de pugnar por conocer las mejores prácticas en materia de televisión a nivel internacional. Yo no sé si lo hayan hecho. Por ahí nos invitaron a platicar con ellos en la Cámara de Diputados. No sé si me hayan hecho caso, porque cuando estuve platicando nadie me hacía caso. Había 2 gentes que estaban ahí junto a mí, ellos sí me escuchaban. Los otros estaban platicando, a ustedes saben lo que pasa también. Están con los aparatitos esos, ahorita hablaban de las tecnologías, entonces estaban ahí todos los diputados.
Dije, me traen desde Monterrey para venir con ellos, estamos platicando y luego ni siquiera ponen atención. Espero que mínimo, porque les dije, se los voy a llevar por escrito, los puntos que a mí me parecen interesantes. Y en este caso, si yo me pongo a hablar de calidad, pues a lo mejor cada uno de nosotros vamos a interpretar la calidad desde nuestra propia óptica. La calidad es un término muy subjetivo. Lo que para ti es muy bueno, para mí puede ser muy malo. Lo que para ti es interesante, para mí puede ser pésimo, puede ser aburrido. Pero hay un académico por ahí, Napoli, que en 1999 nos plantea, nos da una pista por ahí. Y creo que esta pista que nos da Napoli nos puede servir a nosotros para analizar cómo está enmarcada esta nueva ley que están proponiendo los diputados. Él nos habla de un concepto que llama diversidad. Diversidad. Nos dice, un medio masivo de comunicación tiene más calidad, o tenemos que promover medios masivos de comunicación en donde exista calidad en las fuentes, variedad en las fuentes o diversidad de fuentes. Una ley de medios de comunicación debe tener también diversidad de contenidos. También debe pugnar por una diversidad entre nosotros. Y ahorita lo vamos a platicar. ¿Qué podemos pensar por ahí con relación a la diversidad de fuentes aquí en nuestro país? Estos conceptos, todos estos puntos, yo los esperaría ver reflejados en la nueva ley. Los esperaría ver por ahí porque me parece que tenemos que tener una diversidad en cuanto a proveedores de la información que se nos está transmitiendo. Pensemos en este momento, ¿cuántas cadenas de televisión nacional tenemos? Son 2 en México. Yo no estoy hablando de que quitemos a Televisa, no criticaría a una empresa. No, lo que sí pensaría es que tenemos que tener una mayor diversidad de fuentes. Otras empresas también, otros actores que también estén participando de esta tecnología. Considero también que no puede estar, este punto segundo me parece importante, no quiero brincarlo. ¿Quiénes tienen acceso a estas empresas de medios? Un grupo muy pequeño. Un grupo muy pequeño. Muchos de los actores de pie, muchos de los ciudadanos de a pie, no tenemos acceso a los medios masivos de comunicación. Esto hace que solamente se privilegie la voz, la opinión, el sentido de un grupo muy reducido de la población mexicana. Muy poquitos. Entonces yo esperaría una ley también que me dieran esto. Yo esperaría mayor diversidad, que se abriera, que me estuvieran diciendo, sí va a haber mayor oportunidad de acceso. Pensaría, por ejemplo, en la diversidad de las personas que existen en Monterrey. ¿Por qué no dar oportunidad para que otros actores también tengan participación y den a conocer sus puntos de vista, sus ideas, no sé? ¿Qué tan representadas están en las televisoras todas las ideologías políticas? Lo sabemos perfectamente. Hace un momento platicaba yo del caso de Andrés Manuel López Obrador. No soy seguidor de Andrés Manuel López Obrador, y aun y cuando lo fuera, pero sí garantizo y sí les digo a ustedes que estoy convencido prácticamente de que todos tenemos derechos y de que todos tenemos que dar a conocer nuestros puntos de vista. Y el Señor también tiene su derecho para utilizar a los medios de comunicación. Y sin embargo, las empresas de medios lo han crucificado prácticamente. Hubo un programa de televisión por ahí en el que Loret de Mola, de una manera muy grosera, le afectó, le criticó, le hizo, ustedes lo pueden ver ahí en internet. A partir de aquel desplante que tuvo en Veracruz, cuando dice ya cállate chachalaca, al presidente Vicente Fox,
comenzó todo una campaña orquestada desde la presidencia, orquestada desde los medios de comunicación, que increíble. No nos merecemos eso los mexicanos, creo. Creo que tenemos que tener oportunidad para todos los actores. ¿Quiénes producen los contenidos en los horarios estelares? Pues en Estados Unidos existen algunas leyes por ahí, ya la han quitado una de ellas. Pero a diferencia de aquí, en donde Televisa o TV Azteca producen el 100% de sus contenidos, allá lo que están haciendo es privilegiar para que otros productores también estén participando. Entonces establecen cuotas. No puede rebasar usted esta cuota, hasta aquí llega su producción. Y en los horarios estelares, los más importantes de la televisión, existe exactamente lo mismo. No puede la televisora crear todos sus contenidos. La idea es, hay dos puntos de vista en esta idea, dos factores que la alientan. Primero, que mayor cantidad de personas sean quienes producen este tipo de contenidos. Y segundo, que las ganancias y la economía que proporciona el medio no se quede solamente en un grupo limitado de personas. Eso se pone en práctica en muchos países. Ahora mismo lo podemos ver en la ley de televisión, de radio y televisión, o de televisión y tecnologías que están implementándose en Argentina y Uruguay. Me parece una ley muy de avanzada. No sé cómo se vaya a aplicar, pero me parece una ley en donde se está privilegiando este tipo de ejercicios a los que estoy haciendo mención. Yo les preguntaría, ¿qué tan diversos son los contenidos que vemos en la televisión mexicana? Hemos analizado la cobertura de la agenda de la televisión mexicana y es decepcionante. La mayoría de los contenidos que vemos nosotros tiene que ver con ficción, entiéndase películas, entiéndase telenovelas. Y luego tenemos una serie de programas que tienen que ver con magazines, que los podemos meter en información, noticias, entre noticias y magazines, empezando por los programas matutinos que transmite tanto TV Azteca como Televisa, y siguiendo con los programas de la tarde, con esos programas que lo único que están haciendo es, vamos, infringiendo realmente los valores de nuestras personas, lesionando severamente, con temas que son no propios para el horario en que se están transmitiendo. No tenemos por qué todos estar exponiéndonos a ese tipo de contenido. No estoy diciendo que lo quiten. Simplemente que se respete la ley actual, mínimo que se respete la ley actual. La ley actual te garantiza que de las 6 de la mañana a las 9 de la noche es programa para todo público y la señorita Laura no lo es. Lo mismo el otro programa de televisión que tiene la otra cadena de televisión, tampoco lo es. Entonces no se está cumpliendo, no está bien eso. Entonces mínimo esperaría ese tipo de situaciones. Esas son cosas y son aspectos que tenemos que estar viendo nosotros. Me dicen a mí, las empresas cuando hemos platicado con ellos por ahí, dicen, no, lo que pasa es que no es económico, no es redituable hacer un programa que sea de esa manera. Un momentito, por favor. Una cosa es que no quieran pensar, una cosa es que no quieran innovar, una cosa es que no quieran proporcionar recursos y quieren ganar absolutamente todo. Claro, tráete unas sillas, tráete 3 sillas, tráete 2 personas que se estén peleando por ahí y una cámara y ya está. Es lo más barato. O tómate un noticiero de televisión y veamos la diversidad que tenemos de contenidos. Claro, pone un reportero que ande detrás o escuchando la radio, viendo dónde existen accidentes, y Monterrey es la capital del choque a nivel mundial. Chiste, un reportero te abarca 30 accidentes en un día. Es más, si quieres, no tienes ni necesidad de un conductor. Pura violencia, homicidios, accidentes, no hay otra cosa. Parece ser que Monterrey está para ello. Entonces, aquí es donde hablo yo de ese tipo de diversidad que quisiera escuchar y quisiera ver en los contenidos de los medios de comunicación. Diversidad de origen también. También esperaría en la nueva ley eso. Que no todas las películas que esté viendo en la televisión provengan de los Estados Unidos o de las viejas películas de Pedro Infante y Cantinflas.
sea, vamos, no tengo nada en contra de esas películas, pero me gustaría ver producciones de otros países también. Francia tiene una producción importantísima de películas. Alemania, la India es el principal productor de películas a nivel mundial. No tenemos acceso, y no tenemos acceso a menos que, ¡pum!, sean distribuidas por las compañías de Hollywood. Que eso lo vamos a ver un poquito por aquí. Me gustaría ver también una ley en donde tuvieran acceso todas las razas, todas las etnias del país, en donde realmente se respetara el derecho de las personas. En las series de televisión, por ejemplo, nos estamos olvidando de las personas adultas y todos vamos para allá. Ya estamos, bueno, en mi caso yo ya estoy pisando, ya casi llego a los 60. Entonces, ya voy a llegar y digo, caray, ahora sí me di cuenta, Francisco, aquí no hay viejitos en la televisión, ¿sí? Se nos está presentando como unas personas que siempre damos problemas. Bueno, a los que están más viejitos, yo todavía no entro ahí, Siempre problemáticos, siempre creando conflictos, siempre… Bueno, esa es otra cosa. Creo que tenemos que ver otro tipo de contenidos por ahí. ¿Qué tan diversa? ¿Qué tan diversa es la exposición de nosotros, del público? También valdría la pena preguntarnos. ¿Saben qué? Nos hemos hecho televidentes en este país gracias a Raúl Velasco, gracias a Televisa. Entonces, la gente parecería que no está viendo nada más. Si nos ponemos así en la línea de la televisión, así la línea de la programación, estamos viendo prácticamente los mismos programas todos los días. La gente está viendo así, los mismos canales de televisión. Y luego si lo hacemos hacia abajo, telenovelas, por ejemplo, ve la telenovela de la 1, de las 2, de las 3, de las 5 y de las 9. Válgame Dios, tantas telenovelas viendo todos los días. ¿Sí? Y eso es lo que se está presentando. No somos consumidores exigentes. Nos tocó en suerte trabajar lo que es la Cátedra Televisa, un concurso, un evento que patrocina obviamente la empresa televisora. Y en eso tengo que agradecer mucho, porque nos dieron ellos la oportunidad de trabajar libremente, nos dejaron trabajar. Y yo me sorprendo, también me preguntaba cuando decía, bueno, Francisco, ya llegó la televisión, realmente no informa mucho, pero el día que tengan cable todos o el día que tengan televisión de paga, imagínate, 150 o 300 canales de televisión. La gente va a ver muchas cosas, ahora sí va a elegir. La respuesta es no. La gente termina viendo la telenovela de la noche. La gente termina viendo los noticieros locales. La gente termina, es decir, claro, estamos anclados, tenemos una rutina y estamos cayendo ahí exactamente también. Entonces, no hemos aprendido tampoco a ser televidentes por ahí. ¿Qué es lo que veríamos también por aquí en materia de la televisión mexicana? Pues que está concentrada en pocas manos, que tiene poca variedad de contenidos y que tiene muy poca variedad de origen también. Haciendo un análisis también de la programación con otro trabajo que hizo un colega ahí en el 5, y veíamos la programación, casi la mayor parte de la programación que vemos en la televisión, al menos en los canales que tienen más impacto en México, ojo, los que tienen más impacto en México, los que tienen mayor rating, casi el 90% de los programas son nacionales, así de sencillo. Pero cuando existen contenidos extranjeros, provienen casi por seguro así de los Estados Unidos y tienen que ver con películas. Hay un fenómeno por ahí, una teoría que la desarrolla muy bien el señor Joe Straujar, y que habla del descuento cultural y la proximidad cultural, en donde nos dice él que la gente prefiere ver los programas locales o programas que están cerca o que se parecen más a su
a su ideología, a sus puntos de vista, y creo que por ahí podemos explicar esta situación. Pero Hollywood también nos ha hecho cinéfilos, entonces no estamos acostumbrados a ver otro tipo de películas. Cuando la diversidad, el mosaico que tenemos a nivel mundial es hermoso, nosotros mismos lo coartamos. Me parece que tenemos que ampliar la ley también, que abrir la ley y que exista mayor programación, una diversidad de contenidos. Ver si se apoya también en esta ley a lo que viene siendo la radiodifusión pública, una radiodifusión que no esté orientada solamente o marcada solamente por el sentido materialista, económico, entiéndase así, de las ganancias, que no esté regida por las ganancias, sino que tenga otro tipo de intereses. Una radiodifusión pública en la que se invite a las universidades, a los universitarios a estar participando de contenidos, pero que se nos apoye a los universitarios. No es lo mismo que te digan, aquí está Canal 28, llénalo. Ah, no, pues tú te quedas con el presupuesto, quieres que yo lo llene. Creo que deben existir pautas muy claras en las que se puedan financiar, se puede autofinanciar la misma institución, que no estoy inventando absolutamente nada nuevo. Son reglas, son políticas públicas que privan en otros países. Impulsar también a las pequeñas y a las medianas empresas, también de medios audiovisuales. Creo que aquí hay mucha creatividad entre todos ustedes jóvenes. Creo que muchos de ustedes pueden hacer muchos contenidos muy interesantes, ¿sí? Que pueden romper con lo que está establecido hasta este momento. Y no necesariamente lo bueno tiene que ser aburrido. Yo no creo eso, sinceramente. En materia de cine, pues también creo que tenemos que darnos cuenta que atravesamos por una etapa muy dura. En el 5 hemos venido estudiando el desarrollo del cine mexicano y cómo a partir de la neoliberación o de la liberación de la cinematografía, ¿sí? De 1992 en adelante, con la venta de Cotza, ¡pum!, la cantidad de películas mexicanas comienza a caer. De ser un país productor de películas, de ser el país de habla hispana más grande del mundo, tenemos un mercado muy grande, muy extenso, fuimos dejando el cine en el abandono prácticamente. Es muy penoso lo que ocurre con el cine en este caso, pero pareciera ser que las autoridades, cuando hacen la firma del Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor en 1994, que ya va a cumplir 20 años, por cierto, bueno, pues desde 1992 no se hayan tomado las debidas precauciones que, por ejemplo, sí tomó Canadá. Canadá, después de una experiencia muy lamentable con los Estados Unidos, retoma muchos de esas experiencias que le dejó y dice, espérate, yo no puedo negociar la cultura, no podemos negociar la cultura. Y este tipo de situaciones nos ha llevado a ver a nosotros, finalmente, resultados como este. La mayoría de las películas que vemos nosotros o que están programadas proceden de los Estados Unidos o de los estudios de Hollywood. Ya no podemos hablar de Estados Unidos porque tienen diseminados muchas partes, ¿no? Otro punto es que solamente el 10% de las películas que aparecen en cartelera o en proporción son mexicanas. Hemos hecho nosotros análisis de ese tipo de contenidos también porque nos interesa mucho ver cómo están los flujos internacionales de comunicación. Y nos damos cuenta pues de ese tipo de detalles, ¿no? Las películas mexicanas, por ejemplo, se programan menos, en menos salas y duran menos cantidad de tiempo. Así de sencillo. Esto significa que las políticas públicas están favoreciendo a otro tipo de intereses. Tenemos poca diversidad también en materia de géneros de cine que estamos encontrando, ¿sí? Se han dejado llevar prácticamente por una política mercantilista y se han olvidado de lo que el cine representa en cultura para nosotros también. Y es algo también en lo que tenemos que estar participando por ahí. Vean ustedes lo que ha sucedido a partir de la instauración de esta ley de 1992.
Yo soy de Cuatro Ciénegas, Coahuila, un pequeño pueblo muy en el norte del estado de Coahuila, muy en el desierto también por ahí. Pues aún así teníamos nosotros 3 cines. Ahora mismo no existe ninguno, ni un cine. Tenemos nosotros nada más de 2.454 municipios que hay en el país, nada más en el 6% de ellos existen cines. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que comenzaron a controlar el cine, comenzaron a manejar lo que son la participación de esas megasalas o esos complejos cinematográficos, y claro, ellos distribuyen las películas. Entonces, en Mina, Nuevo León no hay cines. ¿Cuántos cines hay aquí? Montemorelos, no hay ni uno. Sí. En Hidalgo, Nuevo León, no hay cines. Pero si nos vamos analizando el estado de Nuevo León, la mayoría de las ciudades, el cine se encuentra prácticamente en la ciudad capital nada más y su área metropolitana. Nada más ahí está. Ahí está la mayoría, el 90%, 95%. Ahí están ubicado el cine. ¿Por qué? Porque ahí está la gente que tiene el poder adquisitivo. Para unas personas que viven en otras ciudades, en La Chona, Aramberri, no sé, esas personas no tienen acceso al cine prácticamente. No tienen oportunidad, les representa un costo elevadísimo, elevadísimo. Sí. Esas son políticas públicas también que vienen a decrecer la calidad de vida de nosotros los mexicanos y en materia de comunicación. En la televisión ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte de las películas que vemos en la tele proceden de Estados Unidos. El estudio que realizamos por ahí nos decía que 7 de cada 10 películas que estamos viendo ahí nosotros, exactamente lo mismo. Eso es en materia de cine. Es otra línea de investigación por ahí que también tenemos que estar viendo. Ustedes me dirán, sí, está participando ahorita las películas como la de Derbez, como la de Nosotros los Nobles, como, sí, tienen razón, hay películas, están por ahí. Se programan poco, hay que decirlo. En pocas salas, hay que decirlo. Duran poco tiempo, hay que decirlo. Y también lo que tenemos que decir es que estas películas, para poder circular en México, tienen que estar adheridas a las distribuidoras norteamericanas. Ojo con eso. Ojo con eso ahí. No estamos impulsando. Entonces, ¿ustedes en qué momento vamos a tener oportunidad de producir una película? De encontrar recursos que el mismo gobierno esté dando. La Unión Europea tiene un programa, el programa Media. El programa Media está destinado prácticamente a eso, a proporcionar recursos para aquellas personas que quieran estar produciendo. Gente como ustedes, gente que tenga proyectos en la cabeza, que dice, aquí tengo este proyecto. Si nos vamos a los derechos humanos, México ha firmado muchos proyectos también en materia de derechos humanos. Y esta es también una línea de investigación muy interesante. De acuerdo con las autoridades mexicanas, porque así lo ponen, está escrito, la niñez es parte vital de los mexicanos. Es una línea, un tema de máxima importancia para la nación. Y a partir de la introducción del cambio del artículo número 1 de la Constitución mexicana, y que la Suprema Corte de Justicia lo ha validado hace apenas 2 meses aproximadamente, nos podemos dar cuenta nosotros de que todos los tratados internacionales tienen que ser respetados, son obligatorios. Y ojo con esto, se los comento, ojo con esto. Esos tratados internacionales que México firmó, dice que el derecho de los niños está por encima de cualquier otro tipo de interés. Entiéndase, medios de comunicación, entiéndase lo que usted quiera. Está por encima el derecho de los niños. Y entonces nos dicen a nosotros, ahora ya se puede penalizar, antes no se podía hacer, ahora sí. Nos dicen a nosotros, ¿cómo están los medios de comunicación? ¿Qué están proporcionando? Y la ley de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que repito, firmada por México desde 1958, dice que los contenidos deben de privilegiar el desarrollo y la armonía de los niños.
que los contenidos deben favorecer su desarrollo físico y emocional. Estas son una de las caricaturas más conocidas por los niños. En una encuesta que aplicamos por ahí en las escuelas primarias de Monterrey, vimos que esas son las niñas superpoderosas. ¿Sí? Pues esas chicas superpoderosas, que sí tienen su moraleja al final y tienen su historia, lo que usted quiera, y yo no las he visto, la verdad. No las he visto. Pero lo que me dijeron ahí mis colegas que estaban trabajando es que en cuatro capítulos que vieron, que analizaron, encontraron 70 actos de violencia. Si ustedes son buenos para las matemáticas, díganme aproximadamente cuántos actos de violencia se presentaron en cada capítulo. ¿Sí? 54 escenas en donde hubo golpes, 14 amenazas verbales, manejo de armas en 8 ocasiones. Bajo ese tipo de ópticas y bajo ese tipo de contenidos, creo que tenemos que hacer algo también. Entonces, aquí está la importancia de la investigación de la comunicación. Si alguien me dice que somos aburridos, yo no lo creo. Sinceramente, pensaría que estamos cerrando los ojos a este tipo de contenidos que se nos están transmitiendo. Vemos en los programas de televisión que en la publicidad, también es otra línea de investigación que traemos, que en la publicidad que se está transmitiendo en los programas para toda la familia, existen cierto tipo de niños que no aparecen y son los niños indígenas. Es altamente probable que el niño que aparezca en un comercial sea blanco, rubio de preferencia, clase media, hombre de preferencia, no mujer, y que sea delgado y que sea de clase media alta. Ellos son los que más aparecen. En una sociedad mestiza, ese es el niño que está promoviendo la publicidad. Claro, en los adultos la publicidad es más exagerada todavía. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley también de esto? Voy a brincar aquí, al cabo lo podemos ver. Contenidos que existen y que no deberían existir desde la óptica de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo único que estoy haciendo aquí es operacionalizar. Si la Convención me dice no debe existir sexo en los programas destinados al horario infantil, yo veo, ¿hay sexo? Sí, pues entonces estás mal. Comenzamos a hacer un check-up prácticamente, así nada más. No, aquí también tenemos que ver otros aspectos que están por ahí. La Convención de los Derechos del Niño habla de los derechos del niño para opinar. Y les preguntamos a los niños, ¿qué tan de acuerdo estás con este tipo de contenidos? Y les voy a decir que los niños regiomontanos prácticamente reprueban la televisión, sus programas que les están transmitiendo. Ellos dicen que no están de acuerdo con que se burlen de los niños, que no están de acuerdo en que exista tanta violencia y que inciten a la violencia a los niños. Ellos dicen que están hartos de que siempre se tenga que estar burlando de ellos para hacer reír al resto de las personas. Ellos mismos rechazan lo que es el bullying también. Y dicen que tienen que hacerlo porque es parte de lo que han aprendido también y tienen que estarlo manejando. Creo que nos corresponde a nosotros construir un mejor mundo. Nos corresponde a nosotros luchar como investigadores, como académicos del campo de la comunicación, porque las personas estén llenándose de información mucho más positiva, mucho más noble, información que verdaderamente le venga a redituar y que tengan una visión para crecer en un mundo con una mejor calidad de vida. Yo les agradezco mucho, muchas gracias a todos, muy amables por su atención y bueno, quedo a la espera de algunas preguntas también. Gracias.